Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de Cálculo 1. En este video aprenderemos la derivada de potencias, la derivada de constantes, la derivada de constantes por función, la derivada de exponenciales y la derivada de sumas. Comenzamos con la derivada de potencia. Tenemos la función x elevado a m, entonces su derivada f' es igual a m por x elevado a m menos 1. En un momento vamos a explicar con un ejercicio para que se entienda claramente. Pero antes vamos a explicar que cuando hablamos de derivadas, los símbolos que comúnmente se usan son los siguientes: f', y', dy o dy de x, que significa derivada de y con respecto a x. Cualquiera de estos símbolos significa lo mismo, derivada. Y aquí tenemos f y aquí tenemos f'. Significa que se está derivando esta función. Esto tomen en cuenta al momento de resolver ejercicios. Veamos este ejemplo. Tenemos la función es igual a x elevado a 8. Entonces, su derivada f' es igual, noten que m baja a multiplicar a la x, es decir, la potencia 8 multiplica la x y al exponente se le quita 1, 8 menos 1. Entonces tenemos que f' es igual a 8x a la séptima. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces derivamos f' igual x está elevado a la 1. Entonces el 1 baja y multiplica la x y al exponente se le reduce 1. 1 menos 1 es 0. Entonces f' igual, recuerden la propiedad de la potencia, que cualquier número elevado a 0, el resultado es 1. Entonces aquí sería 1 por 1. Entonces f' es igual a 1. Esta derivada es muy común. Cuando encontremos derivada de x directamente 1. Veamos el siguiente ejemplo. X elevado a la menos 3. Entonces derivamos f' es igual, el exponente baja, menos 3 por x y al exponente se le reduce, menos 3 menos 1. Entonces f' igual menos 3x menos 3 menos 1 menos 4. Veamos el siguiente ejemplo. La función es igual a raíz de x. Así como está como raíz de x, no puedo derivar porque no está como potencia. Entonces vamos a reescribir esta función de tal forma que se pueda derivar. Aquí tenemos la propiedad del radical, que a la raíz podemos volverla potencia. Tomamos en cuenta sus exponentes y la raíz. Entonces, x en este caso está elevado a 1 y la raíz es cuadrada, 2. Entonces tenemos 2 y 1. Lo podemos volver a escribir de la siguiente forma. La función es igual x elevado m sobre n. M sería 1 y n sería 2. Ahora sí podemos derivar porque está expresado como potencia. Entonces f' es igual a la potencia baja, 1/2 por x y a la potencia se le resta 1. Entonces tenemos f' es igual a 1/2 x, 1/2 menos 1, 2 por menos 1, menos 2, más 1, menos 1. Y se mantiene el denominador. Entonces el resultado sería menos 1/2. Y esto podemos volver a reescribir. Es decir, lo podemos volver radical. Entonces para volverlo radical de nuevo, vamos a tomar en cuenta la siguiente propiedad, la propiedad del exponente. Se lo puede bajar, es decir, llevar al denominador, o subir
es decir, llevar al numerador, siempre y cuando el exponente cambie de signo. En este caso se lo está llevando abajo al denominador y el exponente ya no es menos, es más. También se puede hacer lo contrario, ¿no? Lo podemos subir, pero en ese caso el exponente sería negativo. Entonces aquí en este ejemplo tenemos que x está elevado a menos un medio. Entonces, f' igual un medio. Entonces lo bajamos y el signo del exponente cambia. Ahora sí lo podemos volver radical. Entonces tenemos f' es igual, anotamos 1, 2, y ahora tomamos en cuenta la propiedad del radical. Está como exponente, lo vamos a volver radical. Entonces ubicamos m y n, m es 1 y n es 2. Entonces n es la raíz, en este caso el 2. Sería raíz cuadrada de x elevado a 1. Y este sería el resultado de derivar raíz de x. Veamos el siguiente ejemplo. Función es igual a 1 dividido entre x elevado a la 7. Así como está, no puedo derivar porque no está como potencia. Entonces vamos a aplicar la propiedad del exponente para poder derivar. Función es igual a x elevado a la 7, entonces subimos x y el exponente, como hemos mencionado, tiene que cambiar el signo. Entonces ya no sería positivo, sería negativo, menos 7. El 1 se sobreentiende que está multiplicando. Ahora sí podemos derivar. f' es igual a menos 7 por x menos 7 menos 1 menos 8. Derivada de constante. Entonces cuando la función es igual a una constante, la derivada es igual a 0. Aquí no hay mucho que explicar. Función igual a 9. Entonces la derivada es igual a 0. A representa la constante. Y en este ejemplo, función igual a un medio, entonces la derivada es igual a 0. Aquí tenemos otro ejemplo, f igual a pi al cuadrado. Entonces, la derivada es igual a 0, porque pi es una constante. La función constante puede tomar diversas formas, como hemos visto, pero su derivada siempre es 0. Derivada de constante por función. A representa la constante y u la función. Entonces la derivada es, se mantiene a, solamente se deriva la función. Veamos el ejemplo. Función igual a 4 por x a la 7. Constante por función. F' igual, la constante se mantiene y multiplica la función. Derivamos la función, el exponente baja, 7 por x y se reduce el exponente en 1, 7 menos 1. F' igual 7 por 4, 28, 7 menos 1, 6. Veamos el siguiente ejemplo. Función 5 dividido entre x elevado al cubo. Entonces para derivar tengo que reordenar. Aplicamos la propiedad de los exponentes. F igual a 5, x lo subimos al numerador y el exponente cambia su signo. Entonces sería menos 3. Ahora sí procedemos a derivar. F' igual, la constante se mantiene, queda multiplicando, el exponente baja, menos 3, y se le reduce 1 al exponente. Entonces f' igual 5 por menos 3, menos 15x, menos 3 menos 1, menos 4. Esto lo podemos volver a reescribir usando la misma propiedad del exponente. Entonces f' igual menos 15, el x lo bajamos al denominador y su exponente cambia de signo. En el siguiente ejemplo, la función es igual a 4x. Entonces f' es igual, la constante se mantiene, 4, y la derivada de x es 1, como hemos visto anteriormente. Entonces 4 por 1, 4. Derivada de exponenciales.
La función es igual a a elevado a x, su derivada es igual a f' igual a x logaritmo natural de a. Es decir, que la derivada de una exponencial es igual a la misma exponencial por el logaritmo natural de su base. Veamos un ejemplo. F igual a 4 elevado a x. Entonces su derivada es igual, f' igual a la misma exponencial multiplicado por el logaritmo natural de su base. Logaritmo natural de 4. Veamos los siguientes ejemplos. Función igual 10 elevado a x. Entonces la derivada es igual a la misma exponencial multiplicado por el logaritmo natural de su base. Lo mismo aquí, f' es igual a 1 medio elevado a x por el logaritmo natural de 1 medio. Aquí tenemos función igual a e elevado a x. Entonces, f' es igual a la misma exponencial multiplicado por el logaritmo natural de su base. El logaritmo natural de e es 1. Entonces, la derivada es igual a e elevado a x. Tomar en cuenta que la derivada de la función e elevado a x siempre va a ser la misma función. Derivada de sumas. U y v son funciones. La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Veamos un ejemplo. Tenemos la función 5x al 4 menos x al cuadrado más 6x menos 8. Derivamos f' igual. Entonces comenzamos a derivar cada función individualmente. Entonces esto es la derivada de una constante por una función. Recordamos que la constante se mantiene y multiplica, ¿no? Entonces en este caso va a multiplicar al 4, que va a bajar. 5 por 4, 20, y el exponente se reduce en 1, x3. Lo mismo, derivamos la siguiente función, menos, el exponente baja por x y el exponente se reduce en 1. 2 menos 1, 1. No lo anotamos porque se sobreentiende. Más 6x. Recordamos que la derivada de x es 1, entonces sería 6. Y la derivada de una constante es 0. Y esta sería la derivada de sumas. Veamos el siguiente ejemplo. Así como esta no se puede derivar, entonces lo vamos a escribir en forma de exponente para poder derivarlo. Función es igual a 8. Recordamos que x está elevado a 1 y es raíz cuadrada. Y también está elevado a 1. Entonces la otra forma de escribirlo en forma de exponente es utilizando la propiedad del radical que hemos visto anteriormente. Entonces esto va a ser igual a x elevado a 1 medio. Más, aquí también tenemos radical. Entonces esto escrito en forma de exponente sería x elevado a 1 cuarto. Pero como está en el denominador, lo subimos al numerador. Yo ya lo he subido, solamente que cuando sube o baja, el signo cambia. En este caso sería menos. Al 1 no lo he escrito porque se sobreentiende. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Lo he vuelto exponente y lo he subido al numerador. Ahora sí podemos derivar. Derivamos independientemente. F' igual 8. El 1 medio baja. Entonces sería 1 medio. X y al exponente se le reduce 1. 1 medio menos 1 es igual a menos 1 medio, como ya hemos visto anteriormente. Más, el exponente baja y sería menos 1 cuarto. X, al menos 1 cuarto le reducimos 1. Entonces hacemos operaciones auxiliares. Menos 1 cuarto menos 1. Igual. Hacemos producto cruz. 4 por menos 1, menos 4, menos 1, menos 5, y el denominador se mantiene, menos 5 cuartos.
anotamos menos 5 cuartos. Ahora ya está derivado, sino que lo vamos a volver a escribir en forma de radical. F' igual, aquí se simplifica el 2 con el 8, queda 4. Como la x está con exponente negativo, lo vamos a bajar al denominador y cambia el signo. Entonces sería x un medio, más por menos, menos un cuarto. En esta parte también tenemos a la x con exponente negativo, lo bajamos al denominador y el signo cambia, sería 5 cuartos. Por último, lo volvemos radical. F' igual 4, recordamos la propiedad del radical, esto sería igual a x. El 2 se vuelve radical y el 1 es el exponente. Lo mismo aquí, menos 1, 4. Entonces el 4 es el radical y el 5 queda como exponente. Y este sería el resultado. Para finalizar, les dejo estos dos ejercicios para que practiquen. Van a derivar estas dos funciones. Los resultados me lo escriben en los comentarios. Si te gustó el video, dale al botón de me gusta, compártelo con tus amigos y si quieres ver más, suscríbete a mi canal. No te olvides de activar la campanita. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.